No. Ok, hoy vamos a trabajar, como les indicaba, sobre lo que son los enlaces químicos. Bien, los enlaces químicos. ¿Qué se les viene a ustedes el término enlace? ¿Qué se les viene el término químico? Pregunto yo. Por ejemplo, vamos a colocarle un ejemplo que que se les venga en mente, como por ejemplo, eh, un enlace matrimonial. ¿A qué se les viene en mente ese término? Enlace matrimonial. Bueno, lo que hace que ¿Es dos una unión? personas se unan. Ajá, es la unión. Vean que cuando el término de nosotros hoy, y por eso lo que vamos a iniciar el día de hoy, bien, es el término enlace indica unión, ya en este caso, de átomos. Bien, por ejemplo, profesor, por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, el agua, un tipo de enlace químico, ojo, antes de ampliar lo que es la información, si es covalente o iónico, bien, o apolar o polar, también que son los términos correspondientes a eso, nosotros debemos reflejar bien el término enlace. Enlace es unión, ya, por lo tanto, unión de átomos. Bien, la competencia que vamos a trabajar hoy es la competencia indaga, respectivas capacidades problematiza, diseña, genera, analiza, evalúa y comunica los resultados, evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. La meta de hoy es conocer los tipos de enlaces o dar inicio a lo que nosotros vamos a ampliar como tal esta semana. Bien, cuando nosotros hablamos de un término de enlace químico, nosotros hablamos que todo lo que permite a nivel eléctrico o electromagnético, también que se les puede decir, o magnético, ya a todos los átomos para enlazarse entre sí, es decir, para unificarse y formar lo que nosotros denominamos una molécula. Bien, por ejemplo, profesor, cuando usted habla, por ejemplo, del agua, bien, la unificación de dos átomos, como por ejemplo un hidrógeno o elementos básicos, como por ejemplo el hidrógeno y el oxígeno, me va a formar lo que es o se unifican para formar un compuesto denominado agua, por ejemplo, en este caso. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de dos átomos referidos o dos átomos que siempre van a formar enlace, siempre ellos van a quererse parecerse a los gases nobles. ¿Qué dijimos nosotros de los gases nobles? Porque todos quieren parecerse a los gases nobles. ¿Se recuerdan? Muy bien, porque son los que están más estables. Esa estabilidad que ellos ya tienen, que ya ellos tienen como tal, bien, o lograron esa estabilidad durante todo el proceso para que se pudiera establecer como átomo, como tal, se establecieron. ¿Por qué? Porque ya ellos cumplen con la regla del octeto, es decir, con lo que es la estructura de Lewis o la estructura de Lewis, que posteriormente lo vamos a ver. Es decir, que ellos en sus últimas capas cumplen con 8 átomos como tal. Es decir, el término que ustedes también pueden ampliarlo ya o conocerlo como la regla de Lewis o la regla del octeto. Es decir, ya ellos en su última capa o en su última órbita, ya ellos cumplen con 8 electrones referidos como tal. Y por eso que todos los del grupo 1 hasta el grupo 17 ya quieren parecerse mucho o les piden a los gases nobles, ya sea electrón o en este caso sea un electrón como tal, para estabilizarse y completar en su última capa los 8 electrones referidos para que estén estables. Es decir, regla del octeto indica estabilidad, en este caso atómica como tal. Bien, aquí el término, por ejemplo, aquí un término que también va a ser referido en lo que nosotros vamos a conocer antes de ingresar a los ejercicios, bien, es el término de energía de enlace. ¿Qué indica el término de energía de enlace? Es que siempre va a aparecer, bien, por resumírselo como tal, siempre va a aparecer este tipo de energía que va a enlazarse. ¿Por qué? A causa de una formación o una ruptura del enlace. Bien, profesor, un enlace ¿se puede romper? Sí se puede romper, ya, pero no podemos como tal separarlo. Es un término muy distinto. Cuando sobrecarga los orbitales P, los orbitales S, los orbitales D, ¿se recuerdan? Configuración electrónica. ¿Se recuerdan? ¿Qué decíamos nosotros de los orbitales P? ¿Cuántos electrones abarca? Era 6, creo, o 2. 6. ¿Los orbitales S cuánto abarcaban? S2, P6, Ajá. ¿Cuánto abarcaban los orbitales D? 10, Ajá. ¿Cuánto abarcaban los electrones de los orbitales F? 14.
14. Es decir, que nosotros nuevamente vamos o necesitamos utilizar lo que es el método de la lluvia, la regla del serrucho, la de las diagonales, ya, o indistintamente el término que se le pueda acuñar a ese método, para nosotros poder configurar electrónicamente un átomo. Bien, aquí les coloco un ejemplo, bien, que a pesar de que sobrepasan, porque también dentro de la estructura, cuando nosotros vamos a configurar, nosotros debemos visualizar si sobrepasa o no sobrepasa lo que es la estructura de Lewis o la regla del octeto. Bien, vean aquí, por ejemplo, tenemos al cloruro de sodio. Por ejemplo, dos elementos básicos como el sodio y el cloro me forman sal común. La sal común de mesa que tú utilizas, que utiliza mamá, que utiliza papá, que indistintamente, o mi abuelita, para condimentar o darle sabor a la comida, es el cloruro de sodio. Es decir, dos átomos referidos como el sodio y el cloro. Profesor, esa numeración que usted coloca aquí, ¿qué es? Ya esta numeración que ustedes pueden ubicar aquí es el número atómico. Ya vuelvo y repito, el número atómico nos volvemos a encontrar nuevamente con él, ya, porque a partir de esto nosotros vamos a hacer lo que es la configuración electrónica para encontrar cuál es el anión y cuál es el protón, es decir, quién gana y quién pierde dentro de la formación de un compuesto. Bien, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Ya va, que déjenme borrarle aquí. Va el borrador. Listo, ok, avancemos. Estamos con términos, ¿bien? Con términos que van a ser o que van a relucir dentro de lo que es la característica del ejercicio. Bien, aquí también encontramos electrones de valencia. ¿Por qué nosotros vemos o nuevamente retomamos los electrones de valencia? Porque gracias a la configuración electrónica nosotros debemos ubicar cuántos electrones se encuentran en la última capa. Es decir, si mi capa llegó hasta 2p6, es decir, la última capa o los electrones que va a ganar o va a perder son 6 electrones, como por ejemplo, estamos colocando un ejemplo de que se pueda presentar. Bien, por eso que los electrones vuelven a relucir. Electrones de orbitales S, 2, solamente el nivel abarca 2 electrones, los orbitales P, nivel P abarca solamente máximo 6 electrones. Yo no puedo configurar un átomo si sobrepasa los 6 electrones como tal. Bien, en este caso orbitales P. Los orbitales D abarcan 10 electrones, ¿ya? Y los orbitales F abarcan 14 electrones. Es decir, que en una configuración electrónica, si un átomo es necesario llevarlo a una configuración de orbital F14, es decir, la última capa de los electrones van a ser 14, ¿bien? Pero muy poco van a llegar a ese término, ya porque lo que buscamos dentro o el que busca el enlace químico como tal es cumplir con la regla del octeto, es decir, que como máximo llegue los dos últimos orbitales lleguen a 8 electrones para que estén estables cada uno. Bien, ok. Aquí, por ejemplo, también vamos a encontrar el término que les digo, lo que es la notación, representación o diagramas de Lewis, que indica el diagrama de Lewis. Si ustedes se fijan en el ejercicio que tienen en pantalla, bien, déjenme para sacar aquí que ven en pantalla, ¿qué podemos observar dentro de ese ejercicio? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les vienen? ¿Qué pueden decirme acerca de esa imagen? Para que no lo vean como un ejercicio. A ver, ¿qué ven en pantalla? Yo pienso Un que enlace químico Ajá, enlace químico. Te escucho, Deire. Ajá. de carbono y cloro. sí, que la bolita esa que está negra es la que unifica la bolita del centro con las demás. Ajá, vean aquí, a veces esa boleta, a veces decimos, eso es lo que es, o también se le puede dar lo que va a enlazar. Muy bien. Si ustedes se fijan en cada uno de los compuestos, es decir, de cada uno de las bolitas, bien, le pueden decir bolitas, que esto indica la estructura de Lewis. Si ustedes se fijan, puede ser por puntos o puede ser por X, que yo puedo colocarle alrededor del átomo para configurar la regla del octeto. Pregunto yo, cada átomo, ¿cuántas bolitas tiene? Por ejemplo, ¿cuántas bolitas tiene? O cada punto, como ustedes dicen, tiene 7, correcto. Tiene 7, aquí 7 bolitas.
pero a través, ¿cómo se enlaza esos átomos de cloro con el carbono? A través de cuántos puntitos o cuántas bolitas, como también le pueden colocar. Se unifican a través de una bolita. ¿Están viendo? Color negro. Es decir, que para que exista una unificación o un enlace, por lo menos un electrón de ese átomo menos, o en este caso también pueden hacer más electronegativos, se tiene que enlazar a eso lo que nosotros denominamos un enlace. Bien, ¿y qué pasa, profesor, con esos 8 electrones? Que un enlace que se está uniendo, como por ejemplo del carbono, se está enlazando para hacer la molécula como tal con el cloro, ¿cumple o no cumple con la regla del octeto? Pregunto yo. Octeto es 8 electrones. ¿Cumple o no cumple? Sí. Sí cumple, está cumpliendo 8, es decir, 8 electrones, 7 electrones que tiene la capa como tal, en este caso el átomo cloro, más 1, que ustedes están viendo que cada una de ellas se está enlazando con la del carbono. Es decir, 7 electrones que tiene el cloro más 1 que se está enlazando, por eso que el término indica unión, unificación, ya, o enlazamiento también, o enlace, ya cumple con la totalidad de la regla del octeto, es decir, ¿está o no está estable la molécula como tal del cloro y del carbono? Sí está. Sí está, es decir, cumple con la regla del octeto. ¿Y cómo nosotros sabemos si cumple con la regla del octeto? Con la configuración de las zetas. ¿Y qué es las zetas? ¿Qué es la zeta? ¿Se recuerdan cuando vimos configuración electrónica? ¿Qué es la zeta? Es el número atómico. Recuerden, cada uno de ellos va a tener una Z, que es el número atómico. Por eso que se hace importante que ya nuevamente volvamos o volvemos y retomamos nosotros lo que es la tabla periódica. Bien, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesor, ¿yo puedo colocarle X? Punto. Sí, porque por eso que la estructura de Lewis, que indica que 8 electrones como tal de valencia pueden ser configuradas o pueden ser a través de diagramas o pueden ser dibujadas a través de puntos X dentro de la molécula como tal para representar la regla del octeto. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Francesca, ¿seguro? Muy bien, vamos a avanzar entonces. Luego, volvemos a retomar, bueno, ya lo habíamos tocado en el punto anterior, lo que es la temática de la regla del octeto. Bien, ¿qué indica? Nuevamente se lo reafirmo, la regla del octeto indica que son 8 electrones como tal de valencia que tienen que tener cada uno de ellos. Y uno como máximo va a estar enlazado para formar y ese, por ejemplo, de ese que forma o que se enlaza también le va a proporcionar electrones para cumplir con su configuración electrónica. Y aquí se lo reafirmo. Estabilidad porque adoptan la configuración electrónica de un gas noble. Recuerden que los gas nobles, profesor, ¿cuáles serán los gas nobles que se me olvidó? Helio, argón, xenón, criptón y entre otros elementos que pertenecen al grupo 18. Es decir, de la familia de los gases nobles. ¿Ya? Otro término que vamos también a necesitar y que debemos también nosotros conocer ya previamente es el término de electronegatividad. Cuando nosotros hablamos de electronegatividad, fíjense en su tabla periódica. ¿Todos tienen su tabla periódica? Fíjense en su tabla periódica. Fíjense todo en su tabla periódica. ¿Ya? Si ustedes ven la opción, en el mismo ejemplo les dice electronegatividad. ¿Lo ven? ¿Lo ubican? Electronegatividad. Ubiquen un elemento o en el ejemplo del hidrógeno. ¿Lo ubicaron? Donde aparece nombre, masa atómica, número atómico. Les va a aparecer la opción es electronegatividad. Profe, todavía no he podido comprar la tabla. Pueden sacarlo ustedes mismos en la estructura del internet. Por eso les digo, utilicen el Google también para algo productivo, no solamente para jugar Free Fire.
como a veces lo hacen mucho. Ubiquen y coloquen tabla de electronegatividades de los elementos químicos. Les va a aparecer. ¿Ya? ¿Qué indica la electronegatividad? Es como la capacidad de todos esos elementos para, aquí les coloco el mismo término, para quitar electrones en lo que es la formación de un enlace iónico, siempre dependiendo si es un anión o un catión. Es decir, si, por ejemplo, yo soy el cloro y tengo al costado el sodio, yo le puedo quitar al sodio un electrón para formar lo que es la estructura del octeto, como tal. La electronegatividad indica eso, qué capacidad tiene para quitar electrones en lo que es la formación de un enlace iónico. Y la electronegatividad influye mucho en lo que es el comparamiento entre átomos, es decir, ¿por qué es más electronegativo uno que el otro? ¿Ya? Y si ustedes reafirman que mientras más bajo o mientras el grupo pertenezca a un periodo más bajo, es decir, de lo que es la estructura de mi tabla periódica, va a ser más electronegativo. Y si está más cerca los gases nobles, va a ser más electronegativo. Es decir, va a permitir, es decir, los gases nobles, como por ejemplo de los halógenos, cloro, el yodo que tengo en ese grupo 17, va a ser más electronegativo. Va a tender a pedirle más rápido como tal a ellos en este caso. Bien. Muy bien. Antes de tocar lo que es el enlace carbono-hidrógeno, aquí vamos a colocarle. Bien. Aquí no, ahora vamos a ver reflejados dos términos que ahora que vamos a utilizar desde ahora en adelante, bien, a través de los ejercicios. Nosotros, por ejemplo, se les va a pedir a ustedes determina qué tipo de enlace es, ¿ya? O determines qué tipo de enlace iónico, si es apolar o es polar. Bien, es dependiendo de la estructura como tal. Aquí yo les hago referente y para resumirles, les coloco el concepto de cada cual es un enlace iónico o también conocido como electrovalente, ¿ya? Y un enlace covalente o también denominado un enlace que dentro de su estructura electronegatividad es menor a 1,7. Bien. Ejemplo, tengo aquí un enlace, atentos aquí para resumírselo como tal. Un enlace iónico, ya de acuerdo a la estructura de sus electronegatividades, el resultado, coloquen ahí, ojo, atención, en un enlace iónico, colóquenle ojo, atención, como ustedes desean colocarlo. En un enlace iónico, se forma por la resta de sus electronegatividades. Se forma por la resta de sus electronegatividades. Por la resta de sus electronegatividades. Y si el resultado es mayor a 1,7, y si el resultado es mayor a 1,7 o igual a 1,7, mayor o igual a 1,7, se considera que es un enlace iónico. Se considera que es un enlace iónico. Repito, la resta de las electronegatividades, si el resultado de esa resta, si da mayor o igual a 1,7, se considera que estamos en un enlace iónico. ¿Ya? En cambio, en un enlace covalente, si la resta de esas electronegatividades de los átomos, es menor a 1,7, el resultado como tal es menor a 1,7, a 1,7, se considera un enlace covalente. Se considera un enlace covalente. Se considera un enlace covalente. Bien, es decir, que ahora el término que va a regir desde aquí es la electronegatividad. ¿Y qué dijimos de la electronegatividad? Que es la capacidad de dar o quitar. ¿Qué dijimos? ¿De quitar? De quitar. Es decir, la capacidad que va a tener ese átomo para establecerse con una regla del octeto. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, vamos a colocarle. Por ejemplo, de un enlace covalente es el agua, ¿ya? De un enlace covalente, porque el resultado de sus electronegatividades de hidrógeno y oxígeno, que ustedes pueden ubicarlo como tal,
¿Cuál es la electronegatividad del hidrógeno? La electronegatividad del hidrógeno o del oxígeno, la restas de eso va a ser como tal, pueden verificarlo, va a ser menor a 1,7. Por eso que se considera que el agua, ya por ejemplo, el enlace de hidrógeno y oxígeno, forma un enlace covalente porque sus resultados de sus electronegatividades, ya de la resta, va a dar como resultado menor a 1,7. ¿Listo? Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Vamos a practicar. Bien, aquí tenemos la molécula de la sal común. Atentos aquí. Atentos aquí, por favor. Y si hay alguna duda, me dicen, bien, si nos da tiempo. Ok. Aquí tenemos la molécula del cloruro de sodio. ¿Qué es el cloruro de sodio? ¿Qué es el cloruro de sodio? No, ¿se te escucha abajo, Eizaguirre? Alejandro. La sal. Ah, la sal común. Bien, lo primero que yo ubico es, yo les puedo decir, determina qué tipo de enlace es, si es iónico o si es covalente. Bien, lo primero es la molécula que yo tengo, que está formado el compuesto. Es decir, 2 átomos me va a formar un compuesto. Bien, 2 átomos me va a formar un compuesto. Es decir, que mi segundo paso, se lo voy a colocar por paso 1, voy por mi segundo paso, va a ser sacar la configuración electrónica de cada uno de los elementos presentes en la formación de ese compuesto. Ah, está el sodio y está el cloro. Bien, pueden verificarlo. La Z del sodio, ustedes mismos pueden verificarlo en su tablita, es 11. ¿Ya? Y recuerden que es el número atómico, 11 del sodio, que es el primer elemento presente en el compuesto. ¿Ya? Luego voy al segundo compuesto, la Z del cloro es 17. ¿Correcto? Pueden verificarlo en su tabla. Luego, que la Z de cada uno de ellos paso al paso siguiente, que va a ser la configuración electrónica. ¿Y cómo lo hago, profesor? Lo hago mediante mi ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Regla de Starrus. Ajá. O el método de la lluvia, o el de serrucho, o de las diagonales, como ustedes deseen colocarlo. Me voy, configuro un Z11, me voy 1S2, 2S2, 2P6, llevo 10, ¿correcto? ¿Sí o no? ¿Cuánto llevo ahí en la configuración que estoy haciendo? 10. Llevo 10, porque recuerden que es los electrones que acompañan a cada orbital. Entonces, 2 más 2, 4, más 6, 10. ¿Cuánto me faltarían para llegar a 11? Me faltaría 1, por lo tanto quedaría 3S, 1. ¿Correcto? Para que se estabilice y llegue a 11 como tal en la Z. Voy a mi segundo. Mi segundo es, sigo configurándolo. 1S2, 2S2, 2P6. Aquí sí llega a 3S2. Ya, para que pueda llegar la totalidad de 12. Me dice 17. Si llego hasta aquí con 12, ¿cuánto me faltarían para llegar a 17? 5. 5. Por lo tanto, me va a quedar 3P. 3P5, porque si le coloco 3P6 se sobrepasa y me llega a lo que es en este caso a 18 como tal. Bien. Ok. Voy a mi tercer paso. Ubicar cuál es el anión y cuál es el catión. Le coloco el 3. Aquí cuál es el anión y cuál es el catión. Siempre el anión baja, el que predomina va a ser el no metálico. ¿Ya? Y el anión siempre va a ganar. Siempre el metal va a ganar. ¿Por qué creen aquí que siempre el no metal, ¿qué digo? Siempre el no metal va a ganar? ¿Por qué creen que aquí el cloro gana? Porque está cerca o más lejos de los gases nobles. ¿Qué pasa con el cloro? ¿Está cerca o lejos? ¿Está cerca o está lejos? Pregunto. Cerca. Está cerca, por lo tanto es el vecino más cercano, visualícenlo así, a un gas noble. Entonces le queda como más cerca ya pedirle, es decir, o quitarle como tal, según su electronegatividad, más rápido al gas noble como tal. Siempre, por eso se lo resalto, el no metal gana. Es decir, el anión va a ser el no metálico, siempre.
¿ya? Y él, si uno gana, el otro va a perder. Por eso que se les denominan como catión. ¿Bien? Es decir, el no metal es el que gana, denominado anión, y el metal es el que pierde como tal. ¿Bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Voy a mi cuarto paso a ubicar si está estable o no está estable para ver qué tipo de enlace es. Mi cuarto paso es ahora configurarlo. Por ejemplo, ¿cuánto en su última capa tiene el sodio? ¿Cuánto tiene en su última capa? A ver, ahí lo tienen resaltado. SC1. Tiene uno solo. Vamos a configurarla, siempre colocarle por punto con X, ¿ya? De acuerdo a la estructura de Lewis. El cuarto paso va a ser ubicar la estructura de Lewis. Ya tiene uno. ¿Cuánto tiene el cloro en total? En su última capa. O nivel. Visualícenlo así, nivel. 5. Tiene en total 5 más 2. ¿Cuánto es? En sus últimos niveles. ¿Ya? 7. Tiene 7. Es decir, 1, 2, con puntico, 3, 4, 5, 6, 7. Ubico. ¿El cloro es metal o no metal? Pregunto yo. ¿Halógeno? Es un halógeno, por lo tanto es un no metal. Entonces, ¿qué pasa con él? ¿Gana o pierde? Gana. Gana, por lo tanto, ese electrón que solamente tiene en su último nivel como tal el sodio, ¿qué pasa? ¿Quién se lo quita? ¿Quién se lo quita? El cloro. Se lo quita el cloro. ¿Para qué? Para que quede, ¿qué pasa con cuando se lo quita? ¿Con cuánto queda el cloro? 8. Pero ahora la respuesta es, o la pregunta es, ¿cumple o no cumple con la regla del octeto? ¿Cumple o no cumple? Si tiene 8, es decir, que el no metálico o uno de ellos, es decir, el no metálico, el anión, siempre, en este caso, de un tipo de enlace, ya de un tipo de enlace como el iónico, siempre va a ganar es el anión. Por lo tanto, el anión, que es el no metálico, ¿se estabiliza o no se estabiliza en 8 electrones? ¿El cloro se estabilizó o no se estabilizó? Se estabilizó. Se estabilizó porque tiene 8 electrones como tal. Bien, ya luego vamos a ver según sus electronegatividades. Por lo tanto, siempre en un tipo de enlace iónico, el que va a predominar, ojo, no hemos tocado todavía electronegatividad, siempre el que va a predominar que el anión, es decir, el no metálico, gana el electrón del otro para que se forme el enlace como tal. Un tipo de enlace establecido como es el tipo de enlace iónico. Bien, es decir, que uno gana y el otro pierde. Y como el cloro está más cerca, los no metales están más cerca de los gases nobles, por lo tanto se hace más fácil que un gas noble le dé electrones a él para que se estabilice como tal. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? De todas maneras, le vamos a ir agarrando ritmo en lo que es la estructura de los ejercicios. Listo, voy borrando porque nos quedan pocos minutos en esto. ¿Alguna duda? Pregunto. ¿Seguro? Alessandro. Francesca. De todas maneras, esto se lo dejo aquí en el videito, ¿ya? Por eso que quería que el videito quedara bien para que... Aquí, cuando nosotros hablamos según sus electronegatividades, que es lo que vamos a ver el día de mañana, por factor tiempo, bien, vamos a ver el día de mañana y vamos a ver qué tipo de enlace es, ¿ya? Vamos a ubicar, si es un covalente, ahora entramos, ya pasamos un iónico, ahora vamos a un covalente. Vamos a ubicar qué tipo de enlace es ese covalente, si es polar o apolar. Aquí pueden practicarlo, ubicar las electronegatividades de cada uno de ellos. Aquí sí trabajamos con las electronegatividades. Profesor,
con las electronegatividades lo ubicamos en dónde. Pueden tenerlo en su tabla periódica o pueden ubicarlo en Google y colocan en el buscador. Por ejemplo, electronegatividades de los elementos de la tabla periódica. Les va a aparecer. Aquí mañana vamos a trabajar el tipo del enlace covalente si es polar o apolar. Cuando hablamos de polar, aquí es donde van a incluir. Profesor, ¿es menor a 1,7? Es tal. ¿Es mayor o igual a 1,7? Es tal, por ejemplo. Bien, el día de mañana como tal. Y bueno, aquí les dejo lo que es para que puedan ampliar la información también de un video, de un enlace de interés. Y para el jueves que nos vemos nosotros nuevamente, entonces vamos a trabajar con lo que es la actividad calificada. Bien, muy bien. Todo parte de lo que hemos trabajado el día de hoy. Por eso se les recomienda. Está bien, Herbert. Por eso se los recomienda que tengan a la mano electronegatividades de los elementos para formar los enlaces. ¿Listo? Cuídense. Nos vemos entonces el día de mañana. Chao. Practiquen, practiquen.